Tus piernas se están debilitando poco a poco, y lo más peligroso es que probablemente ni siquiera te estás dando cuenta. Porque esto no pasa de un día para el otro. Es algo silencioso, progresivo, invisible. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la fuerza de tus piernas está directamente relacionada con cuánto tiempo vas a vivir. Sí, hay estudios que muestran que las personas con piernas más débiles tienen más probabilidades de perder independencia, sufrir caídas y vivir menos años. Ahora piensa en esto por un segundo. Si necesitas apoyarte para levantarte de una silla, si no podés estar mucho tiempo parado sin sentirte débil, si subir escaleras te cuesta cada vez más, no es la edad, es una señal. Porque hay personas de 70, incluso 80 años, que siguen caminando firmes, con fuerza, con estabilidad. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué algunos pierden fuerza y otros no? Y la respuesta no está donde la mayoría cree. No es solo el ejercicio, no es solo la genética, es algo mucho más básico. Lo que estás comiendo todos los días. Antes de seguir, si te interesa mejorar tu salud de verdad, sin mitos ni humo, suscríbete ahora y deja un like. Porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar cómo se siente tu cuerpo en los próximos meses. A medida que pasan los años, nuestro cuerpo experimenta cambios sutiles pero significativos. Uno de los más importantes es que pierde la capacidad de producir ciertos compuestos clave de manera tan eficiente como antes. Entre estos, uno de los más cruciales para nuestra vitalidad son los nitratos. Los nitratos, que obtenemos principalmente de las verduras, se convierten en nuestro cuerpo en óxido nítrico, una molécula milagrosa que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, mejorando drásticamente la circulación. Este proceso permite que llegue más sangre y con ella, más oxígeno a los músculos y órganos. ¿El resultado? Un aumento notable en tu fuerza, más resistencia para tus actividades diarias y una reducción significativa de la fatiga. Por eso siempre escuchaste que hay que comer espinaca, famosa por su contenido de nitratos. Pero acá está el problema que pocos conocen. Para obtener la dosis diaria recomendada que realmente marque una diferencia, la espinaca por sí sola no es suficiente. Necesitarías comer una cantidad enorme, casi impracticable, todos los días. La clave está en la diversificación y en conocer los superalimentos correctos. Por ejemplo, la rúcula, la remolacha y el apio son potencias de nitratos aún mayores que la espinaca. Integrar una variedad de estas verduras en tu dieta semanal es la estrategia más efectiva. Piensa en ensaladas de rúcula, jugos de remolacha o simplemente añadir apio y brócoli a tus guisos. No se trata de una transformación de la noche a la mañana, sino de construir un hábito sostenible que nutra tu cuerpo desde adentro hacia afuera, devolviéndole la vitalidad que el tiempo intenta disminuir. Hay alimentos mucho más potentes, que casi nadie está consumiendo. El primero es un vegetal que la mayoría ignora completamente: el ocra. Y para entender por qué es tan poderoso, tenés que entender algo fundamental. Tus huesos no están hechos solo de calcio. Están formados por múltiples minerales que trabajan juntos, como una orquesta sinfónica. Magnesio, fósforo, potasio, manganeso, todos tienen un papel. Cuando solo consumís calcio, es como si en esa orquesta solo sonaran los violines. Estás ignorando el resto del sistema, y eso genera estructuras débiles, porosas y frágiles. El ocra es diferente, porque no solo aporta minerales esenciales como el manganeso, clave para la formación de hueso, sino que además, y esto es crucial, ayuda a proteger las articulaciones. Y este es un error enorme que comete la mayoría. Se enfocan en los huesos, pero se olvidan de las articulaciones, los conectores que permiten que todo se mueva. Sin articulaciones sanas, no hay movimiento,
Podés tener los huesos más fuertes del mundo, pero si tus articulaciones están desgastadas, inflamadas y secas, vas a sentir rigidez, dolor y una profunda limitación en tu día a día. El ocra, gracias a su mucílago, una sustancia gelatinosa, ayuda a mejorar la lubricación natural del cuerpo, reduce la inflamación y protege el cartílago que recubre tus articulaciones. Pero hay algo aún más interesante. El ocra también impacta tu intestino, y esto es clave, porque hoy se sabe que existe una conexión directa, una autopista, entre la salud de tu intestino y la inflamación crónica de todo el cuerpo. Menos inflamación significa mejor recuperación, mejores articulaciones y más movilidad. Ahora, un consejo práctico. Al comprar ocra, busca las vainas que sean firmes, de un verde brillante y no muy grandes, de menos de 10 centímetros. Si están blandas o tienen manchas oscuras, ya pasaron su mejor momento. Para conservarlas, guárdalas secas en una bolsa de papel en la heladera y consumílas en 2 o 3 días. Pero el ocra no hace todo. Ayuda muchísimo, pero no alcanza por sí solo. Porque mientras el ocra protege tus articulaciones y calma la inflamación, todavía necesitas fortalecer la estructura fundamental, el hueso, y ahí entra nuestro segundo superalimento, el brócoli. Y no es casualidad que siempre te lo hayan recomendado. El brócoli tiene calcio, pero lo más importante es cómo tu cuerpo lo usa. Porque no sirve de nada consumir calcio si no lo podés absorber correctamente. Y acá aparece un nutriente que casi nadie tiene en cuenta. La vitamina K es la que dirige el calcio hacia los huesos. Sin ella, el calcio puede perderse o terminar en lugares donde no debería estar, y eso genera problemas. De hecho, aquí es donde cae uno de los mitos más grandes sobre la salud ósea, la idea de que solo con calcio es suficiente. Mucha gente toma suplementos de calcio pensando que están blindando sus huesos, pero sin la vitamina K, es como tener un cargamento valioso sin un mapa para llegar a destino. La vitamina K actúa como el GPS de tu cuerpo para el calcio. Le dice exactamente a dónde ir, asegurando que se deposite en la matriz ósea para fortalecerla. Sin esa dirección, el calcio puede acumularse en las arterias o los riñones, causando calcificación y otros problemas de salud a largo plazo. Por eso, la combinación es la clave. Pero el brócoli no se detiene ahí. También contiene magnesio. Y esto es fundamental. Si la vitamina K es el director de tránsito, el magnesio es el ingeniero estructural. Ayuda a convertir la vitamina D en su forma activa, que es necesaria para la absorción de calcio. Además, el magnesio es crucial para la calidad del hueso, porque el magnesio permite que los huesos sean fuertes, pero también flexibles. Un hueso rígido, que solo tiene calcio, es como un trozo de tiza. Se rompe más fácil ante un impacto. Un hueso flexible, con el equilibrio adecuado de magnesio, resiste. Se dobla ligeramente y absorbe el golpe. Además, el brócoli, gracias a un compuesto llamado sulforafano, ayuda a reducir la inflamación crónica, que es un enemigo silencioso de tus huesos, ya que acelera la pérdida de masa ósea. Y como si fuera poco, favorece la producción de colágeno. El colágeno es la red, el andamio sobre el cual se depositan los minerales como el calcio. Es lo que le da estructura y tenacidad al hueso. Sin colágeno, todo se debilita. Es como construir un edificio sin vigas de acero. Para aprovechar todos estos beneficios, es clave saber elegirlo y prepararlo. Busca brócolis de un color verde vivo y uniforme, con los ramilletes apretados y compactos. Si se ve amarillento o los floretes están abiertos, ya perdió parte de sus nutrientes. El tallo debe sentirse firme y pesado para su tamaño.
En casa, no lo laves hasta que vayas a usarlo y guárdalo en una bolsa abierta en el cajón de las verduras. Y para cocinarlo, la mejor opción es al vapor por solo 3 o 4 minutos. Así preservas el sulforafano y la vitamina C, que se pierden si lo hervís demasiado. Ahora, todo esto que estás viendo, todo este poder del brócoli, puede no servir de nada si estás consumiendo alimentos que, sin que te des cuenta, destruyen tu salud ósea todos los días. Y sí, aunque no lo creas, hay vegetales que, por cómo se preparan o por sus compuestos naturales, pueden estar perjudicándote. El primero, los pepinos en conserva. El problema no es el pepino en sí, que es un vegetal saludable y refrescante. Es el sodio. El proceso de encurtido utiliza enormes cantidades de sal para conservar. El exceso de sodio hace que tu cuerpo elimine más calcio a través de la orina. Es un ladrón de minerales. Cada vez que consumís grandes cantidades de sodio, ya sea de encurtidos, embutidos o alimentos procesados, estás forzando a tus riñones a trabajar extra y, en el proceso, estás perdiendo minerales esenciales para tus huesos. Con el tiempo, este robo constante y silencioso inevitablemente debilita tus huesos, haciéndolos más porosos y frágiles. El segundo, el maíz. El maíz contiene compuestos llamados fitatos, que son considerados antinutrientes. Estos fitatos se unen a minerales importantes como el calcio, el magnesio y el zinc en el intestino, formando complejos insolubles que tu cuerpo no puede absorber. Así que, aunque tu comida contenga esos minerales, los fitatos del maíz impiden que lleguen a donde se necesitan. Además, no aporta los nutrientes que realmente necesitas para la salud ósea y, por su alto contenido de ácidos grasos omega 6, en comparación con los omega 3, puede aumentar la inflamación en el cuerpo si se consume en exceso. Entonces, pasa algo muy simple. No solo no ayuda a tus huesos, sino que activamente empeora la situación, bloqueando minerales y promoviendo la inflamación. Tus piernas no se debilitan de un día para el otro. Es el resultado de lo que haces todos los días. Cada comida, cada elección, cada hábito te está acercando o alejando de un cuerpo fuerte. Si este video te hizo pensar, dale like y suscríbete, porque la mayoría va a ignorar esto y va a pagar el precio más adelante. Ahora quiero leerte. ¿Vos crees que la gente realmente cuida su salud? ¿O solo reacciona cuando ya es tarde? Deja tu respuesta en los comentarios.